Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. La caída de la Unión Soviética conllevó la descentralización de los sistemas educativos en las antiguas repúblicas soviéticas. 2 décadas después, ¿quedan vestigios de la educación de esta época? Viajamos a Rusia y a Ucrania. También hablaremos con la experta Carol Sigman en París. Las academias para cadetes están en auge en Rusia, especialmente las femeninas. Hemos visitado una de ellas en la que las niñas reciben entrenamiento militar, pero también clases de cocina y de danza. Veamos el modelo de mujer que buscan fomentar. Cada lunes, a las 6 en punto de la mañana, Aisina se prepara antes de salir de casa. Pasará los próximos 6 días lejos de su madre. Anastasia, contable de profesión, cría a sus 2 hijas sola. La opción de enviar a Aisina a una escuela para cadetes le sedujo, pero no se trata de una escuela cualquiera. Por supuesto, al principio nos echábamos mucho de menos la una a la otra, pero terminamos acostumbrándonos. Lo más importante es que mi hija no está por ahí en cualquier lugar. Al contrario, la mantienen ocupada todo el día. Aisina comienza su jornada en la clase de tiro. Esta academia, financiada al 100% por el Estado, fue creada en 2004. El entrenamiento militar ocupa buena parte del programa escolar. 1/3 de las internas, según las estadísticas, acaba en la función pública, pero antes deben pasar por las academias del Ministerio del Interior o del Servicio Federal de Seguridad. Tras la caída de la Unión Soviética fue necesario inculcar a nuestros menores el amor a la patria. Fueron los años de Vladimir Putin. Creo que se tomó muy en serio la educación de las nuevas generaciones. Espero que Dios le ayude a ganar las elecciones presidenciales. Las chicas que se gradúan aquí serán el futuro de Rusia. Practicar diferentes artes, como la danza, no impide a estas niñas en uniforme estar preparadas para la batalla, según la directora del centro. El centro abrió sus puertas en septiembre de 2004, el mismo día de la toma de rehenes en la escuela de Beslan. Pensamos que deberíamos enseñar a los niños conocimientos básicos de seguridad y tácticas militares. Si los alumnos de Beslan hubieran estado formados como nuestros cadetes, habrían sido capaces de ayudarse entre ellos. Militarizar la educación no es algo nuevo en Rusia, un adoctrinamiento que comienza muy temprano, en los sueños de una niña. ¿Cuál es mi sueño? Ayudar a mi país, a mis padres, contribuir al progreso de mi nación. Eso es todo. Carol Sigman es investigadora en ciencias políticas y experta en los antiguos sistemas educativos soviéticos. Nos hemos citado con ella en París, en una exposición sobre la caída de la Unión Soviética. Nos explica la evolución de la educación antes y después de su colapso. Hoy en día, la enseñanza superior en Rusia, como en muchos otros países, sufre a causa de la falta de financiación. No fue el caso de la educación durante la era soviética. El sistema educativo entonces estaba financiado por el Estado, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizó la enseñanza secundaria y universitaria. Los centros de formación profesional estaban estrechamente conectados con las empresas. Empresas en las que los jóvenes diplomados comenzaban los 3 primeros años de su carrera profesional.
Digamos que desde el punto de vista de la gestión, efectivamente, la enseñanza soviética junto con la francesa eran considerados modelos por la OCDE. Quiero decir que el tándem financiación pública y planificación de la carrera de los diplomados funcionaba. ¿Y el reverso de esta medalla de oro? La enseñanza marxista-leninista era obligatoria. Había una cierta ideologización educativa incluso en las formaciones más técnicas. Este sistema permitió la promoción social. Con la perestroika y el fin de la era soviética comenzó el declive de la financiación pública. Las universidades adquirieron más autonomía mediante la privatización parcial de sus plazas. El Estado siguió atribuyendo las restantes en función no de los recursos, sino de las notas. En realidad, para conseguir una plaza gratuita hacía falta pagar clases de apoyo para poder aprobar los exámenes de acceso. El Estado ha recuperado el control de la educación universitaria. Desde el año 2000 vemos cómo el Estado ha vuelto a reconquistar la educación superior, sobre todo gracias a la renta petrolera en expansión desde 2005. La estrategia que ha elegido el Ministerio de Educación es la de promocionar a los atletas nacionales. La estrategia que ha été choisie a été de privilégier quelques champions nationaux. El 6% de los centros universitarios rusos están financiados por el Estado federal, insuficiente según Carol Sigman, para quien la gratuidad y la promoción social pertenecen al pasado. La falta de financiación pública, que data de los años 90, va a ser la tónica que va a dominar la enseñanza universitaria, sobre todo con la crisis. De hecho, este sistema va a incitar el aumento de las tasas universitarias. La enseñanza de la historia depende de quién la enseña. En Ucrania, el legado histórico divide a nostálgicos de la Unión Soviética y a partidarios de la independencia. Asistimos a dos clases de historia en diferentes escuelas. Una de ellas se encuentra en Lviv, la otra en Kiev. Desde la independencia en 1991, una parte de la población se siente más cerca de Rusia, mientras que otra parte defiende su independencia y trata de reforzar sus lazos culturales y políticos con Europa. Hemos visitado dos colegios, uno en Lviv y otro en Kiev. Veamos cómo ha cambiado la enseñanza en los últimos 20 años. Actualmente no existen presiones. En lo que me concierne, sigo los postulados del historiador francés Marc Bloch. Y un historiador no tiene por qué juzgar, solo tiene que explicar los hechos. Sin embargo, intentamos mostrar a nuestros alumnos los diferentes puntos de vista sobre la historia. La década de los 40 es uno de los periodos más controvertidos del programa escolar. En esa época, los insurrectos nacionalistas combatieron a los nazis antes de enfrentarse al ejército soviético. Existe un programa general, las fechas y los acontecimientos deben ser enseñados a los alumnos. El problema surge cuando los profesores exponen su punto de vista histórico a los alumnos y les piden que expongan sus opiniones. Pero los alumnos necesitan indagar más, ya que los manuales de historia no profundizan demasiado. Quiero conocer la historia en profundidad. No podemos aspirar a un futuro sin conocer nuestro pasado. Creo que esto es muy importante. Una memoria histórica que 20 años después de la desaparición de la Unión Soviética sigue siendo objeto de controversia. ¿Qué piensan de la educación antes y después de la Unión Soviética? Compartan con nosotros sus ideas a través de las redes sociales. Les muestro ahora los resultados de nuestra anterior encuesta sobre las desigualdades de género en la educación. La mayoría de las personas que han participado cree que los gobiernos y los educadores no hacen lo que pueden para colmar esta brecha. Ha llegado el momento de despedirnos. Adiós.
Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.